Y esta cátedra es dedicada solamente al mito que recoge las escrituras. El mito que recoge la escritura, y aquí vamos a estar exponiendo lo que es un mito, cómo trabaja un mito, qué pensaban los antiguos de los mitos y todas esas preguntas que se hacen hoy día las personas que no entienden el nombre de lo que es el mito. Estudios bíblicos y académicos y exégesis. Página oficial de Ciencias Bíblicas, Estudios Bíblicos Académicos y Exégesis, por este servidor Carlos López Serrano. Y nuestro eslogan, como siempre, el estudio bíblico crítico ha comenzado. Vamos a estar tocando la mitología en la Biblia hebrea. Repito, la mitología en la Biblia hebrea. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿qué es un mito? ¿Contiene la Biblia hebrea mitos? ¿Recoge mitos? ¿Qué se piensa en este tiempo de lo que es un mito? Lastimosamente, muchas corrientes evangélicas fundamentalistas, a la cual soy parte, ya que pertenezco a una iglesia evangélica pentecostal, no entienden lo que es la palabra mitología y se les hace difícil entender que el Antiguo Testamento, la Biblia hebrea, como literatura de su época, recoge mitos para proyectar una realidad. Entonces, cuando no se tiene el conocimiento, tendemos a tildar la mitología del diablo, de Satanás, que es un invento, que no creemos en la Biblia, le quitamos la autoridad a la palabra de Dios. Y todas esas cosas vienen a salir cuando se escucha la palabra mitología en la Biblia. Pero vamos a esclarecer ciertos puntos en este día. Como vemos aquí, amados, tenemos una foto, una ilustración bastante interesante, que es la que puse aquí para observarlo un poco. Aquí tenemos dos monstruos mitológicos. Repito, tenemos dos monstruos mitológicos. Aquí con el puntero de nuestro mouse, estamos aquí apreciando este primer monstruo y abajo un segundo monstruo. Por favor, sígame con el puntero, el primer monstruo y el segundo monstruo. Entonces usted dirá, hermano Carlos, ¿pero qué es eso? Porque usted recoge esa lámina y la pone como ilustración de esta cátedra. Porque sencillamente estos dos monstruos mitológicos que nunca existieron, que solamente están en la mentalidad del que escribe para proyectarnos algo, se encuentran en el libro de Job, capítulo 40, verso 15. En el libro de Job, capítulo 40, verso 15, permíteme apagar el teléfono, por favor, para no distraernos un poco. Y el segundo monstruo, el primer monstruo se llama Behemoth. Behemoth es el primer monstruo mitológico que recoge el libro de Job en Job 40:15. Y el segundo monstruo famoso por toda la Biblia hebrea, llamado el Leviatán. El Leviatán. Cabe recalcar, amado, que el primer monstruo que estamos aquí ilustrando, en algunas Biblias le cambian el nombre de Behemoth por hipopótamo, porque se cree que se le conocía a este tipo de monstruo es un hipopótamo. Eso para que sepa, amado, que estamos proyectando dos animales mitológicos que recogen la escritura. Entonces, eso es un aperitivo de lo que vamos a estar exponiendo. Vamos a seguir, por favor.
El objetivo es poner los mitos registrados en la Biblia hebrea y su significado para una mejor comprensión del texto. Repito, exponer los mitos registrados en la Biblia hebrea y su significado para una mejor comprensión del texto. Tengo algunos libros para recomendar. La bibliografía técnica, que usted, si puede conseguirse esos libros para seguir estudiando, será de mucho beneficio para su crecimiento académico. Recomendamos como primer ejemplar Los mitos hebreos de los profesores Robert Graves y Rafael Patai, de la editorial Alianza. Este es el libro Los mitos hebreos, edición bolsillo, que es la edición pequeñita, la cual yo la tengo en mi biblioteca. Un libro bastante interesante, pero es un libro que para leerlo usted tiene que tener mente abierta y no religiosa. Si usted es un religioso que no acepta ningún tipo de enseñanza académica, ese libro no es para usted. No es para usted. Así que este libro es para las personas que quieren documentarse académicamente. El segundo libro que recomendamos es el volumen 9 de la Biblioteca de Ciencias Bíblicas y Orientales, la iconografía del Antiguo Oriente y el Antiguo Testamento, por el profesor Otmar Keel, de la editorial Trota. Este libro yo lo tengo en físico y me ha servido de mucha ayuda para entender la iconografía del Antiguo Oriente y el Antiguo Testamento, que son bastante similares. Es un libro extremadamente bueno. Otro libro que consultamos para esta cátedra es el libro del profesor Francesc Ramis Darder, un maestro en ciencias bíblicas, PhD. El libro se titula Mesopotamia y el Antiguo Testamento, por la editorial Verbo Divino. Como siempre, la editorial Verbo Divino trayéndonos suculentos libros académicos para crecer en esta formación. Es un libro bastante interesante, amado, donde he expuesto algunos estudios sobre este libro, siempre respetando la autoría del autor. Lo puede conseguir por Amazon. Otro libro bastante interesante para reforzar más esta enseñanza: Los mitos, leyendas y rituales de los semitas occidentales. El profesor Gregorio del Olmolete es una eminencia sobre estos temas y lo trabajamos bajo la editorial Trota. Editorial Trota maneja este libro. Súper interesante, amado hermano, para comprender los mitos de los antiguos. Y un comentario bíblico adicional, el famoso comentario del contexto cultural de la Biblia del Antiguo Testamento, el trasfondo cultural de cada pasaje del Antiguo Testamento, 100% recomendado por este canal. Es un libro, un comentario bíblico cultural que usted tiene que tener. Tiene que tener este libro. Es un libro bastante interesante. Comenzamos, mi amado. Los mitos en la Biblia hebrea. Como de costumbre, aquí tenemos una imagen bastante interesante que recogimos del portal de Google. Esta es la foto del arca del diluvio de Atrasis. Repito, la foto del arca del diluvio o de la epopeya de Atrasis, que es la segunda epopeya del diluvio más antigua, más que el relato bíblico. Se compone del año 1600 antes de Cristo. Se
escribió esta gran epopeya de Atrasis. De ella vamos a estar hablando más luego, pero lo pongo aquí como referencia de lo que vamos a estar tocando. Entonces, ¿qué es el mito? ¿Qué entendemos por mito? Ese es el debate, la pregunta. Ese es lo que se está peleando, debatiendo por las redes sociales. Cuando uno publica sobre mitos en la Biblia, la gente se escandaliza. Ya meten a Satanás, meten al diablo, nos acusan de herejes, nos acusan de apóstata, de tantas cosas, hermano. Y ese es el problema. Pero queremos hablar un poco sobre el mismo. El mito como interpretación de la realidad, repito, el mito como interpretación de la realidad. En el mundo antiguo, la mitología ocupaba el lugar de la ciencia en nuestro mundo moderno. Repito, en el mundo antiguo, la mitología ocupaba el lugar de la ciencia en nuestro mundo moderno. Era su explicación de cómo llegó a existir el mundo y su funcionamiento. O sea, los antiguos no se manejaban por la ciencia como nosotros hacemos en esta civilización científica adelantada. Ellos se manejaban bajo el mito. El mito, la interpretación de una realidad. Muchos de los escritos que encontramos en el Antiguo Testamento cumplían para la cultura israelita la misma función que la mitología para otras culturas. Proveían un mecanismo literario para preservar y transmitir su cosmovisión y valores. Pueden identificarse muchos paralelos entre la mitología del antiguo Cercano Oriente y pasajes, conceptos del Antiguo Testamento. Eso es lo que vamos a estar tocando en breve. Los paralelos entre la mitología del antiguo Cercano Oriente y pasajes, conceptos en el Antiguo Testamento. Ahora, esto no significa sugerir que el Antiguo Testamento debe ser considerado simplemente como otro ejemplo de mitología antigua o como que dependiera de esta literatura. Entonces, hay muchos paralelos entre las escrituras del Cercano Oriente con las escrituras hebreas. Hay muchos paralelos. Y vamos a identificar tres paralelismos, tres historias antiguas entre el Cercano Oriente y lo que es la Biblia hebrea. Ahora, un punto que tenemos que enfatizar y aclarar. Israel era parte de un concepto, de un complejo cultural más amplio que existía a lo largo del antiguo Cercano Oriente. Compartía con sus vecinos muchos aspectos de ese complejo cultural, aunque cada cultura individual tenía sus rasgos distintos. O sea, Israel, su literatura, aunque tenía otro enfoque teológico, pero era literatura, escritos similares de la época. Escritos similares de la época, pero manejaban otra perspectiva. Iban a un rumbo diferente a la literatura de la época en el Cercano Oriente. Y eso es lo que nos interesa a nosotros. Quiero anotar una cosa. Siempre vamos a concluir en cada charla con un toque teológico, porque a mí lo que me interesa
de esta cátedra es lo teológico, porque lo teológico es lo que nos enriquece. Y por eso es que siempre voy a tocar matices teológicos al final de cada presentación. Quiero dejarlo claro. Vamos a hablar, amado, de 3 literaturas famosas comparadas. 3 literaturas comparadas. Número 1, vamos a tocar la creación. Y para tocar la creación, vamos a hablar del mito babilónico de la creación. Repito, el mito babilónico de la creación. He rescatado un extracto o 2 extractos de lo que es la creación del Enuma Elish y lo que es otro extracto de la divinidad que se le adjudica al dios con D minúscula Marduk con los astros. Vamos a tocar el primer relato babilónico que data del 1100 antes de Cristo. 1100 antes de Cristo. Cuando en lo alto los cielos no habían sido nombrados. Estamos tocando el Génesis según el Enuma Elish. Cuando en lo alto los cielos no habían sido nombrados y bajo el nombre de la tierra no se había pronunciado. Existía ya Apus, el primordial, su procreador, y también la creadora Taimat, la paridora de todos ellos. Cuando mezclaron sus aguas, no estaban juntos los pasos, no se extendían las cañaverales. Cuando ninguno de los dioses había aparecido, no se había pronunciado ningún nombre, ni se había establecido los destinos. Este primer relato que acabé de leer nos habla, amado, de la creación donde no había nada, no se había dicho nada, estaban a punto de crear lo que es la creación, el cosmos, el universo, o sea, no había nada. Ahora vamos a tocar otro fragmento del Enuma Elish, donde sí aparecen los dioses y la exaltación de un dios que posteriormente se quedó con todo y fue el dios máximo creador llamado Marduk. Miren cómo lee este texto. Tú eres el más eminente entre los grandes dioses. Tu destino no tiene parangón. Tu palabra es como la de Anu. Marduk, eres el más eminente entre los grandes dioses. Tu destino no tiene parangón. Tu palabra es como la de Anu. Hijo, sol, sol de los dioses. Él es el hijo, el sol de los dioses. Él es resplandeciente. Aquí vemos, amados, cómo exaltan al dios Marduk como un personaje divino a la altura del sol, a la altura de las estrellas, a la altura de todas las constelaciones. Ahora, ¿por qué el Enuma Elish siempre quiere utilizar el sol, la luna, las estrellas, el universo para compararlo con el dios Marduk? Porque para ellos los elementos antes mencionados, como el sol, la luna y las estrellas, el universo, eran divinidades que los babilonios honraban y atendían con la lectura de los caldeos en Babilonia. O sea, una estrella era una divinidad, el sol era un dios, la luna una diosa, y por tanto se tenían que venerar y eran objetos de adoración en Babilonia. Bastante interesante. Bastante interesante, amado.
Vamos a entrar, amado, en terreno bíblico. Entonces aquí tengo una foto bastante interesante que le puse por tema la creación del cosmos en el Génesis y la desmitologización. Repito, la creación del cosmos en el Génesis y la desmitologización. Entonces, como ustedes pueden ver, es una foto bastante interesante. Vemos planetas, vemos el sol, vemos la luna, vemos estrellas, vemos todo un universo que está bastante pronunciado en esta foto. Y vamos a leer dos textos bíblicos en el Génesis capítulo 1, en los capítulos 1 al 3, y luego saltamos al 14 al 19. Por favor, presta atención. Vamos a tocar el relato bíblico de la creación y vamos a compararla con el Enuma Elish y ver las diferencias. ¿Qué nos quieren proyectar los escritores del Génesis y qué teología quieren proyectarnos? ¿Y cuál de los dos tiene más peso? Génesis capítulo 1 o Bereshit capítulo 1, verso 1 al 3. Dice así: en principio Elohim creó los cielos y la tierra, pero la tierra se ha precipitado en caos y vacío, y hubo tiniebla sobre la faz del abismo acuoso, y el espíritu de Elohim se cernía sobre la faz de las aguas. Entonces dijo Elohim: haya luz, y hubo luz. Entonces, si nosotros comparamos como buenos lectores e investigadores, comparamos el relato del Enuma Elish y el relato del Génesis, encontramos, amado, unas grandes diferencias. Vemos como el relato del Enuma Elish, para que se forme o se cree el universo, debe haber no un solo Dios, sino múltiples dioses. Y en este relato del Enuma Elish, posteriormente, para crearse todo, el dios llamado Marduk tiene que entrar en una batalla con una diosa llamada Tiamat. Y cuando entra en esta batalla, tiene que partir por el medio. O sea, tiene que vencerla primero, partirla por el medio. Y con esas dos mitades de Tiamat, una diosa babilónica, se crea los cielos, la tierra, y algo interesante, que si seguimos leyendo el mito babilónico de la creación, con la sangre de Tiamat se crea el primer hombre o la humanidad. Pero cuando vamos al relato bíblico, a la Biblia hebrea, a los escritos por los judíos sabios o el sacerdote que escribe esto, vemos que la creación del Génesis es bien distinta a la creación del Enuma Elish, porque en ninguna parte del Génesis 1 vemos a Elohim peleando con ninguna otra divinidad. O sea, no hace falta un dualismo para él crear el universo, sino que el Dios de los hebreos es el Dios trascendental, el único Dios del universo, que es tan trascendental y tan poderoso que él solamente tiene que hablar y el verbo ejecuta y todo lo hace bueno. O sea, él es el creador. No hay guerra, no hay otros dioses, no hay un dios rival para Elohim,
porque es el Dios de los hebreos, el creador de todas las cosas. O sea, no hay ningún tipo de guerra cósmica, sino un solo Dios que habla y crea, y lo que crea todo es bueno. Cuando saltamos al Génesis capítulo 1, verso 14 en adelante, mira cómo dice: dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. E hizo también las estrellas. Quiero detenerme aquí un poco para explicar lo que usted está viendo en esta foto. En esta foto hemos recopilado lo que son las estrellas, el sol y la luna, el universo, que se reflejan en el Génesis capítulo 1 en adelante. Vimos en el relato del Enuma Elish que hay múltiples dioses, hay una guerra entre dioses para la creación, y se compara al dios Marduk ¿con qué? Con el sol. Lo ponen a nivel del sol porque el sol es una divinidad. En la Biblia hebrea no es así. En la Biblia hebrea, lo que quiere el escritor del Génesis con estos capítulos, por eso es que le dedica más de un verso bíblico, desde el verso 14 al 19, nos hablan de la creación del universo, de las estrellas, del cosmos, porque aquí tenemos una enseñanza teológica, dentro de el escrito del Génesis. Recordemos, amados, que los judíos están en Babilonia y allí se escribe este relato. Entonces, el escritor del Génesis está desmitologizando, porque lo que para los babilonios son divinidades, para los hebreos no son divinidades. Entonces quiero llegar a una conclusión citando a uno de los expertos en estos temas, llamado Gregorio del Olmolete, el profesor, y quiero llegar a una conclusión para pasar al otro tema, para no hacer el video más de una hora. Mire lo que nos dice el profesor Gregorio del Olmolete sobre el texto que acabamos de leer. Y lo que es más significativo, aquí el relato bíblico lleva a cabo una operación teológica disimulada, pero inequívoca, al despojar, repito, al despojar a todos ellos de cualquier pretensión de divinidad. O sea, el Génesis despoja a todos ellos de cualquier pretensión divino. Número uno, los astros para la Biblia hebrea no son dioses, sino lámparas. Entonces decimos adiós a la diosa sol, al dios sol, adiós a la diosa sol y al dios luna. No son divinidades para los hebreos, sino astros, lámparas que alumbran de día y alumbran de noche. Mire qué interesante. Número 2. Los monstruos marinos que menciona el Enuma Elish, que lo exaltan como el Tanín, el Leviatán,
los protagonistas de la lucha cósmica primordial para los hebreos son simples peces grandes. Qué interesante. Todos simples criaturas bajo el dominio del hombre y para su disfrute y alivio. Lo que es seres divinos, como los astros, para las otras civilizaciones, para los hebreos son creaciones de Dios para el beneficio de su pueblo. Eso se llama desmitologizar. El Génesis desmitologiza. El Génesis hace canto toda la teología babilónica o la creencia babilónica. El Génesis la hace canto. El Génesis exalta a Elohim. El Génesis exalta a un solo Dios, creador de todas las cosas. Eso lo hace el Génesis. Esa es la teología del Génesis del escritor hebreo en Babilonia. Cuando escribe, los hebreos están en Babilonia, están perdiendo la fe cada día más en su Dios Yahvé. Luego allí los judíos exiliados en Babilonia caen en cuenta de su error, le piden perdón a Dios, se arrepienten de toda la idolatría, de ponerle una esposa a Dios, adorar a Dios bajo la imagen de un toro, adorar a Baal, adorar a todas las cosmologías de los cielos. Y un pecado tan grave como sacrificarle los niños, o sea, el sacrificio humano, al dios Moloch. Todas esas cosas ellos se arrepienten y caen en el pensamiento de que Dios nos castigó, no vamos a adorar a más ningún otro Dios, solamente el Dios de nosotros es un solo Dios. Ahí nace el judaísmo, nace el monoteísmo, y como toda religión naciente, necesitan un libro, su escritura. Entonces comienza Israel, los judíos sabios en Babilonia, a escribir para crear su identidad religiosa, no con muchos dioses ni con una diosa, sino con un solo Dios. El Dios de los hebreos es el Dios creador del cielo y la tierra, es el Dios único, el Dios del universo. Y por eso es que el Génesis es un golpe a toda la creencia babilónica de la época. Seguimos un poquito más. Entonces, vamos a la segunda literatura famosa de Oriente Medio. Es el diluvio. Aquí vemos, amado, una foto bastante interesante, escrita en caracteres cuneiforme. Tenemos la épica epopeya del Gilgamesh, posiblemente escrita 3000 a 2000 años antes de Cristo en el bronce antiguo. Este texto mesopotámico relata lo siguiente. Escuchen, amado, la narración. ¿Por qué fue provocada la gran inundación o el diluvio según la epopeya de Gilgamesh? Después la vamos a comparar con la Biblia. Dice, el texto mesopotámico relata lo siguiente, la epopeya de Gilgamesh. El dios Enlil decide destruir a la humanidad porque le resultan molestosos y ruidosos. Mira qué interesante. El dios Enlil va a destruir toda la humanidad, no porque estén pecando o no porque se rebelaron contra ellos, sino porque los humanos son ruidosos. miren qué pensamiento antiguo tenían ellos o qué mito utilizaron ellos para explicar una realidad. Miren qué interesante. Ea, que es otra divinidad, advierte a Utnapishtim, que Utnapishtim viene siendo el héroe o el Noé
de la Biblia hebrea en la epopeya de Gilgamesh para que construya un barco. El barco se debería llenar de animales y semillas. Llega el día del diluvio y toda la humanidad perece, excepto Utnapishtim y sus acompañantes. Utnapishtim se da cuenta que las aguas bajan y suelta un cuervo, el cual revoloteaba sobre las aguas, yendo y viniendo hasta que se evaporaron las aguas de la tierra. Utnapishtim hace una ofrenda a los dioses y estos quedan satisfechos por el sacrificio. Entonces, hubo una gran inundación en aquellos años antes de Cristo que provocó que se escribieran muchas leyendas de un llamado diluvio, pero que se basan de mitos para expresar algo que sí sucedió. En este caso, los dioses deciden matar a la humanidad porque los hombres eran ruidosos y no dejaban dormir a los dioses. Mira qué patético. Sigo. Entonces, aquí tenemos una imagen bastante interesante. Tenemos un coracle. Tenemos un coracle que este tipo de nave, este tipo de arca, es sencillamente fabricada, amado, en Mesopotamia. En Mesopotamia, allí, si ustedes buscan coracle, van a ver que estos eran creados por los babilonios, por los mesopotámicos, por los que conocemos Irak como hoy. Y esta es el arca babilónica, que es diferente al arca que estamos acostumbrados a ver en el relato bíblico. Este es un coracle. Este es el arca. Vamos a tocar un poquito de historia. Historia literal, historia real, conforme a la arqueología. Historia de las inundaciones. Mesopotamia está atravesada por dos ríos caudalosos cuyo cauce se desborda con frecuencia. Los ríos el Éufrates y el Tigris, aunque la Biblia recoge 4, pero se sobresalen históricamente el Tigris y el Éufrates. Son dos ríos que existen literalmente. La arqueología ha demostrado que algunas ciudades de la Mesopotamia antigua fueron inundadas por la crecida de los ríos. Las inundaciones alcanzaron tal magnitud que algunas ciudades tuvieron que ser edificadas de nuevo. Ejemplo, Ur, de donde viene Abraham, Ur de los Caldeos, la ciudad de Kish, Lagas, Uruk, son algunas de las ciudades que fueron reconstruidas por las grandes inundaciones en Mesopotamia. Los hombres antiguos preguntaban el porqué de estas catástrofes e imploraban con insistencia la ayuda de Dios. Entonces, con el paso del tiempo, Mesopotamia se hizo frecuente contar historias de diluvios en las cuales, además de escribir el drama humano, se narraba el auxilio divino en favor del pueblo aterrorizado. Las narraciones más antiguas que conocemos, que nos han llegado a través de la tablilla de Nippur, recogida posteriormente en dos epopeyas famosas, como la del Gilgamesh, que fue la que tocamos, y la de Atrahasis, O sea, que vamos a recapitular para seguir un poco más. Cuando nosotros vemos el mapa
de Mesopotamia, vemos que es un lugar saturado por ríos. Hoy conocemos, amado, que el pulmón del mundo es Brasil, las Amazonas. Es Brasil, las Amazonas. ¿Por qué? Porque ahí están los grandes ríos, los grandes lagos, los grandes árboles. El Amazonas hoy se considera el pulmón del mundo. Antes que se descubriese este nuevo mundo donde tú y yo vivimos, lo único que se conocía en la época era Mesopotamia. Los mesopotámicos no conocían otras tierras porque no habían sido descubiertas. Entonces, para aquel tiempo, Mesopotamia era como un tipo de pulmón. Estaban los grandes ríos, era un lugar de muchas aguas, de mucha vegetación, era como un tipo de Edén. Por eso es que la Biblia pone el huerto del Edén en Mesopotamia, cerca del río del Tigris y el Éufrates. Y según la Biblia, ahí Dios crea el primer hombre en Babilonia, en Mesopotamia. Al Mesopotamia ser una tierra bastante fluida de muchos ríos, es natural que sea un lugar donde llueve mucho. Y por ende, amado, las grandes inundaciones tienen que surgir. Pero de tantas inundaciones que se ha probado arqueológicamente, pueden ver los documentales de una de las mujeres científicas, que no me recuerdo el nombre ahora, donde ella investiga, donde no hubo un solo diluvio, no hubo, por decirlo así, un solo diluvio, no hubo una sola inundación, sino que hubieron cientos de inundaciones, pero parece que una de las inundaciones fue una de las más catastróficas que marcó toda esa región de Mesopotamia. Pero como eran constantemente las inundaciones, entonces todos los hombres que invadían y se apoderaban de Mesopotamia, entonces las historias de los diluvios comenzaron a manifestarse y cada civilización explicaba su diluvio conforme a su creencia. Por eso tenemos la epopeya de Gilgamesh, tenemos la epopeya de Atrasis y posteriormente con los asirios y los babilónicos, y seguimos, amados, por ahí hasta llegar a la Biblia hebrea. Entonces, de que sí hubo una gran inundación que marcó la historia de Mesopotamia, claro que la hubo. La hubo. Y esa fue la que dio inicio a la leyenda, el cuento, las historias, como le quieran llamar, de el gran diluvio por generaciones. Pero el acto fue histórico, que posteriormente lo recogen los judíos. Entonces, vamos a la escritura. El pueblo israelita conoció estas narraciones de diluvios extendidas por todo el Próximo Oriente. Como sabemos, la Biblia presenta el mensaje de la fe envuelto en el lenguaje cultural del tiempo que se escribieron los libros bíblicos. Israel recogió las narraciones del diluvio y, modificándolas, las introdujo en la Biblia, pero no solo para ofrecernos una narración del diluvio, como tantas habían en Mesopotamia, sino para explicarnos a través del relato del diluvio un mensaje de fe. La pregunta es, ¿cuál? Ahora entramos en teología y hermenéutica. El diluvio no solo significa la destrucción de la maldad, sino también la salvación de Noé y su familia y sus animales. Dios manifiesta su gracia al traer la recreación. El pacto con Noé y su descendencia hasta Abraham y posteriormente el Mesías, que traerá
la redención de la humanidad por su sacrificio expiatorio para todos. Si venimos a ver, amado, el relato del Génesis es coherente, tiene una finalidad y un objetivo, el darnos o traernos teológicamente una salvación a la humanidad a través del Mesías Redentor, que posteriormente, después del diluvio, pues Noé sale del arca y sigue la escritura diciendo que Dios llama a Abraham, que posteriormente es el padre de la fe, y de ahí nace lo que conocemos, los patriarcas, hasta posteriormente traernos al Mesías y darnos esa salvación a la humanidad a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, si comparamos el diluvio de la Biblia, el mensaje que nos trae es un mensaje teológico, es un mensaje coherente, es un mensaje significativo, es un mensaje fuerte y poderoso para nosotros, que cuando leemos lo que es la epopeya de Gilgamesh y entre otras, pero así ellos lo vieron y así ellos lo entendieron. Pero los hebreos, para forjar su teología, describen el arca de esta manera. O sea, el mensaje es lo que nos interesa. Entonces, vamos a una conclusión teológica. Las funciones de las historias son muy diferentes. Por ejemplo, la historia del diluvio de la epopeya babilónica de Gilgamesh no es secundaria a la idea principal de relatar cómo Gilgamesh buscó la mortalidad. En la Biblia, la narrativa del diluvio es fundamental para el desarrollo del tema. El que la teología de la Biblia discrepa del politeísmo de la antigüedad se opone a la idea de la dependencia. El autor del Génesis era consciente del entorno cultural de las naciones y a menudo moldeaba sus narrativas para contrarrestar la perspectiva predominante, crear una identidad teológica. Cristo en el Génesis. Podemos añadir, la creación es el principal, la creación es el primer tema del Génesis y Cristo es el agente de la creación, como el verbo. Todo fue creado por medio de él y para él. Ahora, esto es lo que me interesa a mí como hombre de fe. La teología, el enfoque teológico que nos da a nosotros para así tener una conclusión bastante interesante para la salvación del hombre. Terminando este tema, vamos a la tercera literatura famosa comparada. Vamos a hablar un poco sobre el Sigurat babilónico y posteriormente y luego hablaremos de la Torre de Babel. El Sigurat, aquí estamos viendo, amado, una foto de un gran Sigurat. Esto es una de las arquitecturas más grandes construida en Mesopotamia. La podemos comparar con las pirámides egipcias. También los mesopotámicos construían grandes sigurat, y esto tiene una enseñanza espiritual babilónica, la cual vamos a descubrir. En la ciudad de Babilonia veía erguirse detrás del palacio real un gran sigurat, que es esto que estamos aquí viendo, llamado Etermen-Naki, enlace entre el cielo y la tierra. Esta es una construcción donde el hombre estaba entre el cielo y la tierra. Tenía 7 pisos con una base cuadrangular y una altura estimada de 100 metros. Según algunos arqueólogos, no llegó a terminarse del todo.
Qué interesante. Los 7 pisos corresponden a los 7 cielos planetarios. Estaban pintados con colores adecuados a cada planeta. La edificación era de adobe en el interior y de ladrillo en el exterior. Disponía de escaleras adosadas en la zona exterior y una escalinata perpendicular para ascender hasta el segundo piso. Después, subiendo por las escaleras laterales, podía alcanzarse el séptimo piso, donde se alzaba el santuario, el ámbito de sacrificios y lugar de hirogamia, la relación íntima entre un dios representado por un sacerdote y una mujer, según Heródoto en su libro de historia. La tradición babilónica atribuye al sigurat la simbología de la escala que quiere tocar el cielo. El sigurat simbolizaba el descenso de los dioses sobre la tierra y la ascensión del hombre hacia el cielo. Entonces, amado, el sigurat es algo histórico. Cuando uno viaja a Irak, uno puede ver estos grandes sigurats. Hay ruinas de ellos que mantenían una relación entre el hombre y la divinidad según el pensamiento de los babilonios. Quien quería estar cerca de Marduk tenía que subir al séptimo piso de ese gran sigurat. Eso es lo que ellos pensaban y creían. Entonces, entramos en terreno bíblico, la Torre de Babel. Aquí vemos de nuevo una foto, según la Biblia, una gran torre que llegaba hasta el cielo y posteriormente no se terminó porque según el relato bíblico, Dios baja, confunde las lenguas, los trabajadores no se entienden nada y comenzaron a cada cual a desplazarse por diferentes lugares y la construcción nunca se terminó. Eso lo encontramos en Génesis capítulo 11, la Torre de Babel y su historia. La Torre de Babel. El relato de la Torre de Babel en Génesis 11, situada al final de la historia primera, del Génesis 1 al 11, evoca desde la óptica metafórica que contemplaron los desenterrados. Seguramente el recuerdo del gran sigurat de Babilonia influyó en la composición de la narración de la torre cuando fue escrita en Jerusalén después del exilio. El recuerdo babilónico de la construcción de los sigurat aflora el relato de la Torre de Babel. Y según dicen los expertos, cuando los judíos entraron a Babilonia, se encontraron con este gran sigurat y a ellos les parecía extraño y se enteraron de todas las cosas que hacen ahí. Entonces ellos recopilan y según esa gran torre del sigurat crean la historia de la Torre de Babel para dar un toque teológico y una gran enseñanza. Recuerde, amado, que estamos hablando desde la perspectiva académica, desde la perspectiva histórica, no de la hermenéutica que se nos enseñan en nuestras iglesias, sino de la historicidad de cuando el pueblo de Israel llegó cautivo a Babilonia, cuando estaban comenzando a escribir el Génesis del 1 al 11. Entonces, ese sigurat que yo le mostré fue la inspiración de la Torre de Babel. Conclusión. Aquí tenemos una torre gigante y como siempre las pinturas la ponen que nunca fue terminada porque según las escrituras Dios no permitió que esta torre se alzara
porque era una falta de respeto a Dios. Los redactores bíblicos conocían la técnica constructiva babilónica, pero al componer el relato de la torre aludieron al sigurat para resaltar un motivo teológico: el fracaso de la idolatría. Dios ejecuta el juicio contra Babel. Este juicio prefigura al juicio final que ocurre en el contexto de la teofanía. El juicio sobre Babel anticipa el juicio ejecutado sobre Babilonia en Apocalipsis 17 y 19 al 3. Ese es el toque teológico. Y esta torre puede significar muchas cosas. Esta torre, amado hermano, la podemos dar muchas interpretaciones. Pero de que exegéticamente, históricamente, de que los israelitas, su inspiración a la Torre de Babel, no hay duda de que fue el gran sigurat de Babilonia cuando ellos estaban cautivos. Entonces, amados, saliendo de estas tres fuentes, de estas tres comparaciones, quiero entrar a los animales mitológicos que recoge la Biblia. Y con esto termino. Hermano Carlos, ¿la Biblia recoge animales? Claro que sí. Los recoge, y bien que los recoge. Animales mitológicos. Quiero comenzar, amado, por el primero, el dragón del mar. El dragón del mar, aquí vemos un gran dragón que vive en el mar. Entonces, usted me dirá, pero el dragón existió. El dragón nunca existió. Pero la Biblia recoge este animal mitológico para darnos una enseñanza. ¿Dónde encontramos el dragón? En Isaías capítulo 27, verso 1. Dice la escritura: y matará al dragón que está en el mar. Repito, y matará al dragón que está en el mar. Textos para leer: Job capítulo 41 del 19 al 21. Miren qué grande dragón está en el mar. Y es medio rojo este. Sigamos con otro animal mitológico. El famoso Leviatán. ¿Quiénes de nosotros, amados, hemos leído sobre el Leviatán? Todos nos hemos leído el Leviatán, y en muchas de las escuelas bíblicas nuestras debatimos qué es el Leviatán, por qué se habla del Leviatán, por qué esto y tanta cosa, amado. Aquí tenemos el Leviatán. ¿Dónde sale este monstruo mitológico? Lo encontramos en el libro de Isaías 27:1, en el libro de Job 40:25. Dice: aquel día el Señor castigará con su espada feroz y grande y poderosa a Leviatán. Mire qué interesante, amados, que el libro de Isaías y Job ponen al Dios de los hebreos matando a este gran monstruo mitológico. O sea, la cultura babilónica, la cultura cananea, ponía de manifiesto que los dioses, tanto como Marduk y tanto Baal, peleaban constantemente contra estos monstruos. Isaías y Job recogen estas enseñanzas mitológicas y declaran por su boca que el Dios de ellos aplastará ferozmente al poderoso Leviatán, dando una enseñanza teológica que el Dios de los hebreos no tiene que estar pidiendo tanto, solamente lo vence y se acabó. O sea, Leviatán no puede con el Dios de los hebreos. Tal vez Leviatán lucha, se enfrenta con Marduk. Tal vez Leviatán
pelea y lucha con Baal y tienen una lucha, pero el Dios de los hebreos no. El Dios de los hebreos solamente lo ve, según Isaías, y lo castiga y lo destruye. O sea, no hay una lucha, sino que el Dios de los hebreos lo aplasta. Por eso es que dice, aquel día el Señor castigará con su espada feroz, grande y poderosa a Leviatán. Pero también podemos interpretar que Leviatán posiblemente podía significar el imperio que estaba operando y mandando en el tiempo de Isaías. O sea, hay muchas interpretaciones para Leviatán. Hay muchas. Lo que nos quiere decir el escritor sagrado es que Dios procederá a juicio sobre esta criatura llamada Leviatán, que puede representar un imperio o puede representar dentro de la mitología griega una creencia en la época, dando como vencedor al Dios único y verdadero. Ahora, Job 40:25 nos dice, ¿pescarías con anzuelo a Leviatán y sujetarías su lengua con cuerdas? Es una gran pregunta que aparece en el libro de Job, dando a entender que este personaje llamado Leviatán es un monstruo tan feroz que recoge la escritura. Muchos han considerado a Leviatán como un cocodrilo, pero seguimos un poquito más. El tercer animal mitológico, como vemos aquí, es llamado Behemoth, y Behemoth es un animal mitológico que podemos hablar de él en Job 40, 16, 15, 16, donde dice, mira a Behemoth, criatura mía, igual que tú, que se alimenta de hierba como los bueyes. Muchos han interpretado que el Behemoth posiblemente sea el hipopótamo. Incluso creo que la Biblia Reina Valera, si no me equivoco, vamos a observarlo un poco. Vamos a buscar ese texto. No lo puse ahí, amado, porque no quería hacer, pues. Pero sí tengo aquí la versión, la Reina Valera. Mire lo que dice Job 40. Job 40 del 15. Del 15 al 16. Perdón, estoy en Job 41. Job 40. Dice aquí, he aquí ahora el hipopótamo, el cual hice como a ti, hierba come como el buey. Mira qué interesante, el hipopótamo, el cual hice como a ti. Esta versión de la Reina Valera menciona o lo traduce a hipopótamo, pero la versión hebrea habla sobre el Behemoth, Mira qué feo es ese animal. O sea, Behemoth va a cambiar conforme a la tradición que usted maneje. Que quede claro eso. Otro de los personajes más pintorescos de la época es llamada Lilith, que poco se sabe sobre ella, pero la única versión que maneja a Lilith, incluso creo que la Biblia del Peregrino y la Biblia textual, son tres versiones que manejan a Lilith, es Isaías 34:14, donde dice, allí se darán cita las hienas y los chacales y los sátiros llamarán a sus compañeros para que allí venga a descansar Lilith y halle para sí lugar de su reposo. Ahora, este personaje llamado Lilith, aquí usted lo ve, una mujer ya dándole un toque pintoresco como una vampiresa o una mujer convertida en un tipo de demonio.
ha evolucionado bastante. Isaías recoge la palabra Lilith, pero posteriormente hay versiones donde no le llaman Lilith, sino que cambian Lilith por la palabra lechuza. La palabra lechuza, y la lechuza, hacer un animal nocturno, cambia la palabra Lilith. Ahora, este personaje le han dado muchas historias, incluyendo los vampiros, que es la primera vampiresa de la época, y también en una historia judía muy antigua, es la primera esposa de Adán. Es la primera mujer que Dios creó, llamada Lilith, que es un personaje pintoresco. Pero lo que nos quiere traer Isaías es que es la enseñanza teológica. Por eso les quiero decir, amados, que aunque la Biblia recoja todos estos mitos, no nos debemos enfocar tanto en los mitos, sino en la enseñanza teológica que nos quiere decir cada libro de la Biblia hebrea. Cuando nosotros buscamos en qué contexto se menciona a Lilith, podemos hablar, amados, que hay un juicio estipulado por Dios sobre Babilonia. Y Babilonia va a ser tan destruida que las ruinas de Babilonia serán casas y guaridas para estos tipos de animales, como las hienas, los chacales, los sátiros, que posteriormente se les llaman unos tipos de demonios, para que venga allí a descansar la lechuza. Si intercambiamos el nombre de Lilith, la lechuza, y allí para así el lugar su reposo. O sea, Babilonia será destruida y sus ruinas serán lugar para todo tipo de ave de rapiña. Así el Dios de los hebreos convertirá la gran Babilonia, de la que creó Nabucodonosor, y la puso hermosa. Toda esa gloria, todo ese folclore babilónico, toda esa civilización que un día tuvo lugar en el mundo, será destruida por el Dios de los hebreos, y sus ruinas serán casa para todo animal de rapiña inmundo. Eso es lo que nos quiere decir el profeta Isaías. Y para darnos a entender este tipo de mensaje teológico, tiene que recoger mitos de la época para traernos una gran realidad. Espero que se haya entendido este texto. La famosa Lilith. E incluso por ahí hay un cuento de pasillo donde esta mujer se le aparece a los hombres y ella es la culpable de que le ponga sueños mojados y sueños sucios y eyaculaciones dentro de los sueños en los hombres. Se dice esta creencia. Sigamos, por favor. Otro animal mitológico es Rahab. Mire qué monstruo feo. Aquí vemos un gran monstruo, por cierto marino también, que se está devorando a muchas personas. Rahab se encuentra en Isaías 51:9. Dice así: despierta, despierta, vístete de poder, oh brazo del Señor. Despierta como los días de la antigüedad, en las generaciones del pasado. ¿No eres tú aquel que despedazó a Rahab y adquirió al monstruo marino? Mire qué texto utiliza Isaías. Este texto en sí corresponde al dios babilónico. El dios babilónico es el que tiene lucha con diferentes dioses. El Dios de los hebreos no tiene lucha con ningún dios. Pero Isaías recoge esto para una enseñanza, poniendo al Dios de los hebreos
como el verdadero Dios que no tiene contrincante. No tiene contrincante. Y por eso se le da este texto mítico al Dios de los hebreos para traernos una enseñanza. O sea, cuando los antiguos creían que sus dioses peleaban con estos monstruos terribles, les quiere decir el profeta Isaías que fuera de Dios no hay ningún otro Dios. Fuera de Dios no hay ningún otro Dios. Entonces el profeta Isaías recoge este mito para decirle a ellos, no es que sea Marduk, no es que sea nada, sino que el Dios verdadero, ese es el que simbólicamente él aplasta a todo tipo de Dios o todo tipo de animal, porque él no tiene ningún contrincante. No tiene contrincante. Por eso dice la pregunta, ¿no eres tú aquel que despedazó a Rahab y el que hirió al monstruo marino? Entonces, esas palabras de Isaías ponen a pensar a los idólatras de la época. O sea, el Dios que predica Isaías es el Dios verdadero y el único. No hay Marduk, no hay nada, sino el Dios de los hebreos. Y tenemos aquí una lámina bastante interesante que solamente la pude encontrar en la Biblia textual. Este monstruo llamado Cetus, en el griego llamado Ketos. Vemos un monstruo, un tipo de pez mitológico llamado Cetus. Ahora, ¿dónde recoge esta lectura? Solamente en la Biblia textual 4. Cuando leí esto me impresioné y tuve que añadirlo a los animales mitológicos para traer una enseñanza. Dice la Biblia textual 4, edición 4, en Mateo capítulo 12, verso 40. Porque así como Jonás estaba en el vientre de Cetus, aquí me faltó poner la palabra vientre, discúlpenme, porque así como Jonás estaba en el vientre de Cetus 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Ahora, ¿por qué quise ponerle esta imagen? Porque la Biblia textual nos trae esta propuesta. Cuando leemos la Biblia Reina Valera o otra versión, dice un gran pez. Un gran pez que posiblemente sea un cetáceo o una ballena grande. Pero cuando la Biblia textual nos pone de manifiesto Cetus, yo rápido busqué lo que significa Cetus. Entonces Cetus me dio la imagen de este monstruo mitológico llamado Cetus. Y por eso lo puse aquí. O sea, el Dios, la teología que podemos sacar de esta enseñanza de Jonás, que el Dios de los hebreos preservó, teológicamente hablando, preservó la vida de su profeta dentro de este gran monstruo mitológico y lo preservó para darle un escarmiento a Jonás de que él es un Dios que también se compadece de los asirios. Y al Dios preservar al profeta a través de este gran monstruo, de este gran Cetus, al escupirlo, según el texto, en las orillas de la gran ciudad, los asirios iban a contemplar este evento y iban a creer el mensaje de Jonás. Sabemos que Jonás es una novela didáctica que nos trae una enseñanza teológica. Y ahí Jonás comienza a entrar en la ciudad predicando 40 días y 40 noches y todo el pueblo se convierte a el Dios
de los hebreos. Y es una historia bastante interesante, bastante rica, donde Dios expande su misericordia no solamente al pueblo hebreo, sino al pueblo opresor. O sea, más adelante recoge la escritura, Dios no quiere la muerte del que muere, sino que todos procedan al arrepentimiento, porque ese es el plan de Dios para con el hombre. Así que este es el famoso cetus que recoge la Biblia textual. Me encantó esta traducción de la Biblia textual. Número 7, aunque usted no lo crea, la Biblia recoge el famoso unicornio. El famoso unicornio lo recoge la escritura en Job capítulo 39, verso 12. Pero ¿en dónde? ¿En qué Biblia? ¿En qué traducción recoge Job? Recoge este animal. En la versión Reina Valera 1909. Cuando usted vaya, si tiene la Biblia Reina Valera del 1909, usted va a leer que aparece este animal, el unicornio. Usted sabe que el unicornio es un animal fantástico, de fantasía, o un mito, una mitología, que recoge la Reina Valera 1909. ¿Querrá el unicornio servirte a ti, ni quedar en tu pesebre? Mira qué texto. ¿Querrá el unicornio servirte a ti y ni quedar en tu pesebre? Pero ahí está. Y cuando leí esto, amado, me sorprendí. Y de las tantas versiones que tengo, puse esto. La Biblia recoge en esta traducción el unicornio. Mire qué interesante, amado. No se me asuste. También la Biblia recoge sirenas. Hermano Carlos, ¿qué versión? La sirena aparece en la Biblia griega Septuaginta. La Biblia griega Septuaginta. En Isaías 34:13 dice la Biblia griega Septuaginta: y en sus ciudades y en sus fortificaciones brotarán árboles espinosos y se convertirá en mansiones de sirenas y habitaciones de gorriones y habitáculo de gorriones. La enseñanza es que la destrucción de esa ciudad quedará bajo agua y será mansiones de sirenas y habitaciones de gorriones, y que son animales inmundos que estarán o tendrán su casa o su hábitat en las ruinas de la ciudad que Dios destruirá en esa escritura. Y sorpresivamente, amados, nos dice sirenas. Por eso incluí este texto de la Biblia griega, la Septuaginta. Tal vez no aparezca en la Biblia Reina Valera ni en otras versiones, pero si usted va a la Biblia Septuaginta, allí encontrará que sí aparece la palabra sirena. Y por eso la incluí en estos seres fantásticos. Conclusión final. Y termino. Estos animales mitológicos del antiguo Oriente, cananeo y babilónico, fueron recopilados por el pueblo de Israel y adaptados a las escrituras. Los mitos son relatos dramáticos que forman una carta constitucional sagrada por la que se autoriza la continuidad de instituciones, costumbres, creencias, ritos antiguos, allí donde son comunes o se aprueban sus modificaciones. La palabra mito es griega. La mitología es un concepto griego y su estudio se basa en ejemplos griegos. La mayoría de mitos tratan de dioses y diosas que intervienen en asuntos humanos. Cada animal mítico que recoge los autores de cada libro de las escrituras hebreas nos traen una enseñanza teológica para exaltar a Yahvé por encima de cada ídolo cananeo y babilónico. Y por eso es la enseñanza, amado, de
estos animales mitológicos que recoge la escritura para traernos una enseñanza. No se enfoque en los animales que recoge, sino la enseñanza que nos quiere traer el escritor sagrado. Y termino. Bendiciones a todos. Y nuestras redes, Estudios Bíblicos Académicos y Exégesis, Facebook, Ágora de Ciencias Bíblicas y Exégesis, nuestro grupo en Facebook, y Ciencias Bíblicas y Exégesis en YouTube. Así que, amado hermano, espero que esta cátedra haya sido de mucha bendición y te haya esclarecido un poco sobre lo que es el mito. Que cuando escuches la palabra mitos no te me escandalices, no metas al diablo donde no está Satanás, sino que entiendas que la palabra mito era parte de la cultura, de la cosmogonía, de la Biblia hebrea. Los antiguos en Mesopotamia utilizaban el mito para hablar una realidad. Así que, amado, Dios me les bendiga a todos. Muchas bendiciones. Comparte el video, dámele like y sigamos respaldando este canal para seguir creciendo en la bendición y llegar a más gente para que estén en este mundo tan interesante de las ciencias bíblicas. Bendiciones y siempre recuerde darle la gloria y honra al Dios del cielo. Bendiciones.